¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, Dani, por la invitación. La verdad que, hacer un recuento de la historia Sí, personal de uno, la historia, en este caso, de admiración también, comparto en eso, porque, bueno, mi padre, digamos, no solo ha sido uno de los fundadores de la renovación, sí, sino que vivió, digamos, con mucha pasión todo el proceso desde el inicio sí, y toda la evolución de crecimiento de la sí, renovación. Por ahí uno recuerda así algunas anécdotas de cuando arrancaban y iban y afiliaban al interior de la sí, sí, provincia. sí. Lo hacían, digamos, con el entusiasmo de, bueno, de un nuevo espacio de pensamiento en el cual se pueda, digamos, un espacio amplio, se puedan aglomerar, digamos, de todas las miradas. De repente quienes por ahí en el inicio de la renovación no estaban, digamos, del todo contentos con sus Exacto. partidos originarios y querían un espacio más amplio, ¿no? Ujú. En el cual el eje, el norte, lo más importante era el misionerismo. Desde ahí ya se empezaba a pensar esta Totalmente. idea de la identidad propia, en el cual, digamos, el centro de lo político o el centro de la política era el misionero y la misionera. Sí, Y a partir de ahí, digamos, empiezan a pensar, digamos, todas esas grandes líneas de trabajo. Mi padre siempre le encantaba esto de formar militantes, sí, hacerlo desde el pensamiento crítico, en el cual, digamos, la formación es una constante y por más que uno diga, bueno, hace tantos años tengo esta experiencia, siempre, digamos, la actualización en cuanto a el momento histórico en el cual nos toca vivir, las resoluciones en cuanto a lo que tenemos que trabajar y hacer, siempre hay que, desde actualidad, digamos, sí, es decir, la formación nunca termina, uno nunca deja de aprender algo más sí. en ese diálogo, en ese intercambio, pero también en esa teoría que tiene que renovarse permanentemente. Y bueno, creo que la formación y esta idea de seguir aprendiendo siempre queda en uno Sí. y uno trata de también, digamos, volcarlo a quienes, bueno, trabajan conmigo, con quienes compartimos. También en esto de ir al interior, bueno, ayer también recorrí al interior, en la tarea militante, digamos, de este proceso eleccionario que nos toca vivir este año. Tal cual. Sin descuidar la tarea legislativa, sin descuidar los compromisos que asume la Cámara de Representantes en cada año, digamos, en su formulación no solamente de leyes, Sí. leyes, resoluciones, comunicación, etcétera, sino que también en esto del compromiso hacia las mujeres. Ajá, sí. Bueno, ya vamos a ir ahí porque es tu área, siempre muy representativa al género, hablando mal y pronto, pero sos muy amplia, porque me tocó trabajar con vos en una campaña y realmente aprendí mucho. Pero partiendo de lo que hacías mención recién, yo digo, ¿qué visionarios en ese momento, tu papá, siendo una persona adulta, acompañado al ingeniero y todo un equipo, ¿no? Que en esa época vos lo veías al ingeniero y a tu papá pegados siempre. Digo, qué innovadores decir esto de la renovación. Por ahí gente que estaba descontento con el justicialismo o con otras ideas del radicalismo y fusionar en esa época no es un dato menor que hoy en día es una realidad y una identidad misionera como bien la hacías, pero qué loco esa idea de dónde se habrá generado y esas cabezas que fueron visionarias a lo que hoy podemos llegar a disfrutar y vivir, ¿no? Además tener, digamos, la generosidad y la amplitud de La amplitud. decir, digamos, cada una de las ideas o cada una de las facciones que conforman, porque hace poco, la semana pasada se firmaba, el Frente Renovador firmaba un acuerdo Sí. para esta nueva contienda electoral, donde cada vez son más partidos los que integran. Ajá. Esto nace, o sea, la semilla originaria es lo que vos describías con la cabeza del ingeniero Rovira, y todo un equipo, digamos, que lo acompañó desde el día cero, por marcar un tiempo, en el cual ellos ya venían trabajando en la municipalidad Sí. de la ciudad de Posadas Tal como cual. primer paso político, luego la gobernación de la provincia y luego, bueno, esta idea de el pensamiento colectivo con una idea de amplitud donde estaban todos invitados a poder comulgar, digamos, con una nueva forma de hacer política, Sí. en el cual la participación era lo central, era el eje, la discusión, el debate, digamos, el pensamiento, esto de decir, bueno, ¿qué queremos los misioneros para los misioneros? Sí. El Donde la consenso, ¿no? línea
digamos, no era, digamos, rendir cuentas a nadie a nivel nacional, sino que hacer acuerdos políticos que en cada, digamos, momento que así la misión en su conjunto lo necesite, pero con identidad propia. Tal cual. Esta construcción, digamos, que tiene sus orígenes, donde tenían muy claro en ese momento lo que se buscaba, fue en un proceso de evolución donde, digamos, en cada momento histórico se va cosechando nuevos participantes, nuevas, digamos, nuevos partidos que se van sumando, y como resultado de eso, cada una de las elecciones y el electorado responde a eso, pero no solamente en pensamiento, sino en acción. Sí. El ingeniero Rovira, hace poco tiempo, en la inauguración de la Escuela de Robótica, en esa segunda etapa de la Escuela de Robótica acá en la provincia, bueno, en la ciudad de Posadas más precisamente, donde hay una ampliación, digamos, áulica, de también propuestas educativas, propuestas, digamos, en la incorporación de más jóvenes a este pensamiento y esta forma. Yo decía, no solamente en el pensamiento, sino en la acción. Y se traduce con ese ejemplo de la inauguración de la Escuela de Robótica, como así también, bueno, nosotros venimos trabajando de cámara muy fuertemente con todo lo que tenga que ver con las cuestiones tecnológicas. El Silicon Mission es un ejemplo donde se abren nuevos espacios y escenarios en donde la economía del conocimiento es, digamos, la fuente de inspiración, y en donde, bueno, cada una de las trayectorias educativas que se van a ir, digamos, cultivando, desarrollando por los jóvenes que van a incursionar y van a transitar estos caminos, va a derivar en nuevas formas de empleo. Entonces, esto que se gestó en el origen, cómo fue, digamos, transformándose y ampliando pensamiento, y con pensamiento de vanguardia. Sí, porque Misiones eso es lo que refleja, ¿no? Sí. Y es ejemplo en el país en esto de las propuestas educativas tecnológicas. Así es. Realmente todo lo que decís es muy cierto. Y yo quiero volver atrás de nuevo. Yo con mi entrevistado voy para adelante, para atrás. Está bien. Quería saber cuál fue tu inicio en la política. O sea, por seguir el camino de papá, por una vocación propia. ¿Cuál fue el momento que vos dijiste, yo voy por acá también? Porque tuve la suerte vuelvo a repetir, de acompañarte desde muy jovencita, y es como que decir, ¿no? ¿Era por un pedido de papá, por una inquietud tuya? ¿Cómo ingresaste a este ámbito? Bueno, si vamos al origen, digamos, o sea, yo vengo de familia de políticos, mi abuelo también, digamos, pero digamos en otro... Yo no lo conocí, pero sí de su trayectoria del compromiso político militante, en el cual, bueno, él defendía una causa, digamos, muy fuerte, que era paraguayo, estaba, digamos, trabajando en un espacio de una agrupación o grupo político de los febreristas de Paraguay. Entonces digo, la cuna política viene de mucho tiempo atrás, en donde toda la familia, digamos, de mi abuelo, bueno, mi abuela, de sus hermanos, todos venían trabajando en pos de un mundo más justo, más igualitario, más democrático. Eso se traduce en decir, bueno, toda mi vida, o lo que recuerdo, digamos, de mi infancia, mi adolescencia, siempre se habló de política en mi casa. Ajá. Era algo corriente, que nos atravesaba, que era algo que siempre se discutía, se debatía a nivel familiar, y eso hace que uno, ese interés le nazca desde el inicio mismo, ¿no? O sea, desde el centro de estudiante en la escuela secundaria, por decirte alguna cosa, participar, digamos, en lo que es, digamos, las estudiantinas, ser parte, digamos, o colaborar con la carroza. Estuve en la escuela industrial, colaborando, digamos, desde esos lugares, o participando, acompañando a mis compañeros en esas definiciones, y creo que eso de alguna manera son los inicios, en los pasos que uno, digamos, quizás más tímidamente en esos momentos, ¿no? Después, bueno, mi paso por el IPRODA, que fue, digamos, mi primer empleo formal, digamos, que tuve, no así el primero, sino el formal, o digamos, hace que, bueno, me vuelque a la agrupación del IPRODA también. Y bueno, y luego la participación, digamos, algo en las canchas, digamos, de primera línea, sería, que fue la primera vez que fui candidata suplente de una lista como concejal, luego candidata
candidata a directora de rama activa del IPS, IPS. luego a concejal como también cabeza de lista 2011 y posteriormente en 2 oportunidades candidata a diputada provincial, 2007 y la última campaña que fue el 2019. Es decir, digo, uno va transitando, son distintos escenarios, Sí. son diferentes experiencias que de alguna manera van forjando un mayor compromiso, Sí, ¿no? sí, sí. Pero uno arranca allá, si uno se pone a recordar la participación donde arranca, bueno, arranca en la escuela El centro secundaria, estudiante, tal cual. Es cuando cuando uno va y digamos, comula con ideas, apoya Ujú. algunas iniciativas, no quizás siendo, digamos, la cabeza de ese espacio, pero sí acompañando y bueno, y mostrando el interés necesario como para, digamos, que aquellas cosas estudiantiles realmente ocurran, ¿no? Que bueno, que todos los chicos, digamos, en la etapa secundaria, viste, Dani, que la estudiantina es un eje importante, es lo convocante, más, ¿no? sí, 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 Y tal más en una cual. escuela técnica en la cual, digamos, por ejemplo, Justo. se pone digamos, el espíritu técnico se pone, digamos, en la carroza, por ejemplo, Sí. por decirte, bueno, son experiencias, ¿no? De vida. Todo fue forjando. Vos sabés que tuve la entrevista con Anaí Repeto y viene la misma pregunta que te voy a hacer a vos. Por ser hija de, Ujú. ¿en algún momento te pesó el decir, bueno, voy a entrar en este ámbito, pero tengo ese nombre que es un espaldarazo en algún sentido, pero también responsabilidad, porque tengo que hacer las cosas bien porque mi papá está marcando, tu papá marcó la historia y va a permanecer en la historia de los misioneros. ¿Es una responsabilidad ahora? ¿Fue una responsabilidad cuando ingresaste a todo este ámbito político? Y la verdad que es una responsabilidad enorme porque la vara es alta, Tal muy cual. alta, en la cual, digamos, también, y en eso sí la cuestión de género también forma parte, al igual seguramente que Anaí. A las mujeres nos cuesta, digamos, un poquito más por una cuestión cultural, diríamos, Sí. ¿no? En donde hay un quiebre de época con la ley de paridad en la participación política de las mujeres, que si bien tiene ya su sanción y fue la primera, digamos, lista o la primera experiencia fue en el 2019, pero que se tiene que seguir instalando, ¿no? Tal cual. Entonces digo, digamos, la condición de ser mujer también, digamos, es otra cualidad o, digamos, otro ingrediente que hace que el esfuerzo tenga que ser, digamos, también fuerte. Y el compromiso uno lo puede tener, digamos, por supuesto, desde siempre. Ahora, la responsabilidad de poder, eso que decíamos al principio, permanentemente generar capacitación o digamos, actualizarse en la información, actualizarse en las cuestiones teóricas, porque lo que se tenga que decir tiene que, digamos, estar a la altura de las circunstancias del momento y además, digamos, la permanente actualización, bueno, son ingredientes importantes y no es menor el dato. Que la historia personal de cada uno, por supuesto que es importante, juega un rol importante, Sí. y en el caso personal, mi viejo marcó un hito, Sí. marcó, digamos, y dejó su impronta por donde voy, lo recuerdan. Totalmente. Entonces, bueno, eso hace que la vara y la autocrítica hacia mi persona, en lo personal, lo ejerzo de manera constante, permanente, y bueno, tratando de hacer lo mejor de mí para responder a la demanda de a quienes represento, que son las misioneras y los misioneros. Tal cual, seguramente, seguramente. Y ya terminando con tu papá, quería contar la anécdota que yo iba a las reuniones del MUR, y distintas reuniones donde él estaba, ¿no? Y yo le acompañaba a mi mamá, iba de metido, ¿no? Y mi mamá le llamaba la atención cómo yo me colgaba cuando él hablaba, ¿no? Y tanto permanecía en las reuniones que él un día sabía mi nombre y mi apellido. Y para mí fue como lo más, o sea, que él sepa mi nombre y mi apellido, que se manejaba con tanta gente. Y también vi eso en él. O sea, Sí. a todos los militantes él lo identificaba. Él estaba hablando en general y decía, y sí, porque por ejemplo estuvimos con fulano y te hacía sentir tan parte. Y qué importante es que ustedes del lugar donde están interactúen con la gente que fueron quienes lo eligieron, quienes le pusieron en el lugar o quienes le dieron la confianza, y eso le hacía más grande todavía. Y siempre hablando con ese grado de humildad que también te hacía mención, siento como que estoy hablando con él también, porque tenés esa línea de conducta que hace que también
no solamente las mujeres, sino los hombres también te abren las puertas de sus hogares cuando andás en el interior, cuando andás en las calles, en cada campaña, ¿no? Sí, quien hace o quienes hacemos política tenemos que permanentemente generar esta empatía, digamos, con el otro o con la otra persona. Sí. Tiene que ser algo constante, permanente. El día que uno deja de tener empatía es cuando creo que culmina la etapa en la cual se puede hacer política. Tal cual. La empatía marca el sentir lo que al otro le pasa. Y sentirse parte está en ese proceso, ¿no? Sí. O sea, que, digamos, uno es parte de un todo en el cual cada uno aporta lo suyo para que las cosas, o la fuerza en la cual se moviliza, en este caso nuestro espacio político, tenga la fortaleza necesaria para seguir representando las ideas, necesidades, anhelos y también, ¿por qué no?, las soluciones de los misioneros. El día que eso deje de ocurrir, creo que es donde los que pertenecemos debemos darle espacio a otros, pero digamos, en esto es un ejercicio permanente. Sí, o sea, la interacción, esto que vos mencionás, lo que vos sentías, tiene que ser algo que siempre lo volvamos a reproducir. O sea, hay que escuchar, pero no solamente escuchar, sino que luego tomar esa inquietud, transformarla y gestionar para que cada uno de los militantes, cada uno de los que se acercan, encuentre una respuesta. Tal cual. O sea, es Laura, que a mí personalmente, cada vez que recibo a una persona que trabaja en la política, me encanta más este lado. A la gente le encanta saber todos estos pormenores, saber de la historia. Creo que le acerca mucho más de lo que ya están a la gente. Ahora sí, contame qué venís trabajando en la actualidad y también cómo lo vienen laburando con esta nueva normalidad que nos toca enfrentar y cómo lo viviste este tema de pandemia, ¿no? Bueno, la verdad que fue una experiencia inédita para todos, ¿no? En todos los ámbitos, en todos los rubros, no escapa la actividad que desempeñamos. Pero el año pasado, la verdad que a pesar de la pandemia, las sesiones se desarrollaron de manera habitual, normal. Sí. No se suspendieron absolutamente ninguna de las comisiones, como así tampoco las sanciones de las leyes. Fue el año más productivo en términos de sanción de leyes, más de 80. Eso refleja que el trabajo fue continuo, permanente, de forma virtual, por supuesto. Las comisiones se celebraron de manera virtual y todo el año también la cuestión de las sesiones fueron virtuales. Y bueno, de alguna manera como que nos fuimos acostumbrando a esta nueva normalidad y así la tenemos que asumir. Porque es la condición en la que nos toca en este tiempo. Más allá que nos gustaría, creo que a cada uno de los que trabajamos y hacemos este tipo de actividad y otros también, queremos recuperar, digamos, lo que de alguna manera perdimos, que es esto de la presencialidad absoluta. Pero bueno, es lo que nos toca, es lo que nos recomienda, digamos, el sector de la salud, es lo que debemos hacer y dar el ejemplo en cada una de las acciones que hacemos. Y en términos legislativos, bueno, decirte que hemos trabajado todo el año con diferentes propuestas, una de ellas que las que estamos llevando adelante en el interior en este momento, que es la posibilidad, hay un proyecto de ley, creo que fue mi primer proyecto de ley, en el cual se trabajó en comisión, se unificaron también, digamos, las dos miradas. El ingeniero Rovira presentó un proyecto también, trabajamos juntos en eso y finalmente tuvo dictamen de comisión, que es la provisión de elementos de gestión menstrual. Bueno, ese proyecto de ley está con dictamen, estamos esperando la aprobación, que se convierta en ley, y significa la posibilidad de muchas misioneras, mujeres o personas menstruantes, que necesiten, digamos, no puedan adquirir o acceder, que el Estado, digamos, juegue este rol de tener la provisión tanto en escuelas. Uno dice, o sea, ni siquiera nos planteábamos, ¿no? Pero claro, hay datos que nos reflejan que muchas niñas jóvenes que recién se iniciaban faltaban a la escuela por no contar. En una familia donde hay una jefa de hogar, mujer, y tenga 2 o 3 hijas mujeres, es un presupuesto en la economía familiar. Un gasto importante. Entonces, bueno, esta provisión, tanto en CAPS como en escuelas, va a permitir el acceso, digamos, y además, como otro dato importante, es empezar a generar datos estadísticos de la salud menstrual de las mujeres misioneras. Por eso,
Este proyecto de ley no solamente va a permitir el acceso, sino que también la generación de información por, digamos, también como consecuencia políticas públicas que atiendan la salud menstrual de las mujeres, saber cuándo se inician las misioneras, cuándo culmina y está en una etapa, digamos, de la menopausia, en la cual también va culminando su etapa, digamos, de mujer menstruante, pero también cuáles son las enfermedades, cuáles son, digamos, todo aquello que hay que resolver y también trabajar con las mujeres misioneras. Estamos en una tarea de entregar copitas menstruales en el interior. Lo hacemos y bueno, y también trabajamos con médicas que nos colaboran, nos ayudan, van también con la explicación, digamos, que corresponde. Y bueno, esperando la sanción de esta ley que fue la primera que presenté en la Cámara de Representantes, ¿no? Qué bueno, realmente una buena noticia para las mujeres, para la salud en general, y como vos bien decías, era algo impensado, ¿no? Un tema tabú. Tabú, como sí. que realmente, yo tenía mis compañeras del colegio que cierto día del mes no venían y uno ni se imaginaba, ¿viste? O sea, como que no y son temas que no se tocaban. Hasta los padres le costaba tocar con sus hijos, ¿no? Exacto. Y que hoy día se naturalice como un tema importante de salud y que a raíz de ahí haya estos datos que vos hacías mención, está genial. Sí, la verdad que nosotras, digamos, estamos muy expectantes de que podamos aprobar esta ley. Tenemos muchísima expectativa. Aparte, además el gobernador hace más o menos el Día de la Mujer anunciaba, digamos, este programa de entrega y además de descuentos para quienes compran. Entonces digo, hay una enorme apertura de empezar a trabajar los temas que eran del mundo de lo privado para que se transformen en temas de lo público también. Sí. Y el Estado toma intervención en estas cosas. Bien, Laura, sé que estás a full. Última preguntita y ya te liberamos porque sabemos de tu agenda. ¿Estás en el Parlamento en este momento? Sí, anualmente, o sea, una vez al año se convoca a mujeres misioneras que ocupan las bancas. Todos los diputados, varones y mujeres, cedemos las bancas y son ocupadas por una titular y una suplente. En esas jornadas hay unas jornadas preparatorias. En la cual hoy forma parte de una actividad más que es que tengan conectividad, porque va a ser virtual. Tanto la titular como la suplente van a trabajar en comisión, van a hacer su propuesta de ley y luego esa propuesta en el Parlamento, que va a ser la sesión el día 31, el 30 son las comisiones y el 31 es la sesión. Se va a tocar todos los temas de las 40 parlamentarias con sus suplentes. Qué genial. Esa aprobación de ese Parlamento, de las leyes que ahí, digamos, se expliquen, se consensúen y se voten, luego pasan al recinto también para trabajarlas en comisión y como formando parte de las ideas de las mujeres misioneras. Genial. Tenemos una heterogeneidad de representación en estas bancas, de todos los espacios, de todos los lugares de la provincia, de todas las ideas que puedan surgir y siempre son materia prima para trabajar en la Cámara de Representantes, todas las ideas de las mujeres. Salen cosas muy ricas de ahí, ¿no? Sí, ideas excelentes, digamos. Y imagínate que la ley de paridad también fue de una parlamentaria hace algunos años atrás. Barbaridad. No es dato menor, menor. Laura, quiero agradecerte, realmente un placer. Aparte, te vuelvo a repetir, tuve el placer de trabajar con vos, la posibilidad de conocernos y de que, igual que a tu papá, después que ocupaste distintas bancas, siempre, hola Dani, ¿cómo estás? Habían eventos grandísimos que nos encontrábamos y siempre te hace estar muy cerca de la gente y quería remarcarte hoy. También cuando la producción me dijo que venías, me alegré un montón y desearte todo lo mejor y ponernos a disposición cuando quieras venir a contar. Si es aprobada esta ley que presentaste, queremos la primicia. Te lo pido, por favor, tener la primicia y de la protagonista. ¿Puede ser? Bueno, muchísimas gracias, Dani. Excelente, digamos, la posibilidad siempre de difundir lo que hacemos. Esto de estar cerca de las personas, de la gente, de los misioneros y las misioneras, a nosotros nos permite también tener, digamos, esta información necesaria para seguir, o sea, que realmente sea legítima nuestra representación. Tal cual. Porque siempre en cada reunión, en cada encuentro surgen inquietudes que hay que trabajarlas y que hay que gestionarlas. Así que bueno, te felicito por este espacio, te felicito por el trabajo que estás haciendo. Sé que de tu trayectoria y tu enorme esfuerzo para cada cosa que haces, así que bueno, ojalá que continúes, digamos, con esa misma fortaleza y que nos da fortaleza también a cada uno de los que te conocemos.